Señoras y señores, queridos amigos, queridas amigas, buenas tardes también a aquellos que nos estén siguiendo a través de streaming, tanto ahora en directo como posteriormente en diferido. Hoy tenemos la satisfacción aquí en el centro de la UNED de Calatayud de abordar unas jornadas con un título que a mi modo de ver es especialmente acertado: el camino hacia la profesionalidad. Somos, creo, todos los que nos dedicamos a este mundo apasionante de la educación, de la docencia, creo que somos todos conscientes de esa sensación de casi vacío que se puede crear en algunos casos cuando uno termina su carrera y dice: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Pues bien, esa transición del mundo del aprendizaje al mundo de la profesionalidad es lo que se pretende cubrir de alguna manera con un tema que todos conocéis y que se ha incorporado a los planes de estudio, que son las prácticas. Y para profundizar en ese aspecto desde un punto de vista práctico, es para lo que nos hemos reunido en estas jornadas que se van a desarrollar a lo largo de la tarde de hoy y de la tarde del próximo viernes 25. Para ello contamos, se ha estructurado de una manera, creo, muy didáctica y muy operativa para que podamos tener la visión, la experiencia y las aportaciones de los distintos colectivos que participan en este proceso tan complejo de la realización de prácticas, como son pues los docentes, los profesores tutores, los colaboradores, las entidades que necesariamente colaboran también para recibir a los estudiantes y la visión también de los propios estudiantes. Bien, mi misión en este acto solamente es la de saludar, la de agradecer la presencia en primer lugar del vicerrector adjunto de prácticas, Álvaro Perea. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación, muchas gracias por tu asistencia, que se ha desplazado desde Madrid, y de las profesoras que nos acompañan en la mesa, Ana Martín y Laura Méndez, ambas especialmente expertas en toda la tarea de las prácticas, en todo lo que supone su desarrollo, su preparación y en fin, lo que supone para los estudiantes, que en realidad es lo que más nos importa, cómo lo viven los estudiantes y cómo podemos mejorar esa experiencia desde cualquier punto de vista. Así que muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Es un lujo teneros aquí, a disposición de las preguntas tanto de los presentes como de los que estén conectados. Y bueno, me vais a permitir muy brevemente, Álvaro Guillermo Perea Covarrubias, como he dicho, es vicedecano de Estudiantes, Prácticas, Emprendimiento y Ciencias Físicas. Lo fue, o no sé si lo eres todavía, lo fuiste. Coordinador de la especialidad de Física y Química del Máster de Formación del Profesorado y, por supuesto, en este momento, como ya he dicho, vicerrector adjunto responsable de prácticas. Y, bueno, pues él es profesor contratado doctor en el área de Física Aplicada. Tenemos también, como he dicho, a Ana María Martín Cuadrado, profesora contratada doctor en el Departamento de Didáctica, en la Facultad de Educación de la UNED, fue directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED, coordinadora académica del Practicum y también del Máster de Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Escuela de Idiomas. Como líneas de investigación principales, formación práctica del profesorado, identidad profesional del profesional de la educación, la mentoría y los estudiantes. Y yo añadiría una apasionada de la didáctica y de las prácticas. Y Laura Méndez Ceballos, licenciada en Psicología y doctora en Psicopedagogía, actualmente profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la UNED. Gracias, Laura, por tu presencia. Ha sido también miembro del equipo psicopedagógico de atención temprana de Vallecas, Villamor Atalá de la Comunidad de Madrid, compatibilizándolo con la enseñanza universitaria en el Centro de Estudios Superiores La Salle y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2000 formó parte ya del Departamento de Psicología Evolutiva y Educación de la UNED, especialista en desarrollo de las competencias profesionales y las prácticas curriculares, especialidad que ha desarrollado a través del diseño y la docencia en los practicum de varias titulaciones, así como en diferentes puestos de gestión relacionados con esta materia. Así que con ellos y con colaboradores extraordinarios, algunos de los cuales ya nos acompañan en este momento, se desarrollarán estas jornadas que contarán con una conferencia de la profesora Ana Martín de apertura, una conferencia de la profesora Laura Méndez como clausura y varias mesas redondas
para intercambiar esas experiencias, como mencionábamos antes, de entidades colaboradoras, de estudiantes, de profesores tutores y de profesores colaboradores. Así que ya sin más, espero que les sea de gran utilidad y cedo la palabra al vicerrector. Buenas tardes, muchas gracias, Ana. Te agradezco mucho la invitación que me has cursado para estar en estas jornadas. Es muy importante para nosotros, desde el Vicerrectorado de Ordenación, de Coordinación Académica y Calidad, que es el responsable de las prácticas, poder colaborar institucionalmente con los centros en el fomento, en la visibilidad, el impulso en el programa de prácticas. Nosotros hemos tenido una iniciativa este año que es trabajar con la Oficina de Prácticas, impulsar su página web y dar contenido a su página web. Recientemente hemos tenido unas jornadas dedicadas a eso, a las prácticas, a visibilizar las prácticas. No quiero extenderme nada, simplemente felicitaros por la iniciativa. Creo que está muy en la línea de lo que nosotros también desde el Vicerrectorado queremos impulsar. Escuchar a los estudiantes, a los tutores, a los docentes, hablar con las entidades, saber qué engloba el tema de las prácticas, que es tan interesante para los estudiantes, como estamos viendo, porque ellos acuden siempre a las convocatorias de prácticas. Por mi parte nada más, muchas gracias de nuevo y tenéis toda nuestra colaboración para esta iniciativa, para las siguientes y para lo demás. Muchas gracias. Gracias. Laura. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero, por supuesto, agradecer a Ana y a todo el centro asociado que haya organizado estas jornadas. Quiero también agradecer a Ana Martín, coordinadora del Grupo de Innovación Docente de Prácticas, porque realmente, en fin, con su entusiasmo, como luego veréis, pues está impulsando estos encuentros que me parecen esenciales, y por un motivo, porque yo creo que está muy bien que desde la sede central vengamos a los centros asociados y veamos a los estudiantes, veamos a los colaboradores que todos los años hacen posible que nuestros estudiantes realicen las prácticas, y a nuestros tutores de centros asociados. Yo no me canso de repetir que esta asignatura tan importante es la asignatura con más créditos en los títulos. Yo no sé si somos del todo conscientes de esto, pero la asignatura con más carga académica dentro de un título. Y esta asignatura en la UNED es especialmente compleja y no sería desde luego posible sin nuestra red de centros asociados, sin el trabajo de nuestros tutores de centros, del PAS de centros, que las prácticas tienen una especial carga para el PAS de los centros, y desde luego sin los colaboradores profesionales que hacen posible en cada territorio, en cada localidad, que nuestros estudiantes puedan seguir formándose en esta asignatura que les hace tantísima ilusión hacerla y que es tan gratificante y tan formativa. Yo creo que estas jornadas van a ser, como otras que venimos haciendo en otros centros asociados, muy grata para todos, muy formativa, y yo animo desde aquí al resto de centros, porque realmente es una manera, como decía el vicerrector y Ana, de visibilizarlo y de que tengamos encuentros que yo sigo creyendo esenciales entre la sede, donde estamos en Madrid, los equipos docentes, las personas que diseñamos las asignaturas, tengamos encuentros presenciales, que lo virtual está estupendo, pero si además podemos tener encuentros presenciales como esto, es especialmente importante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a Ana Lagunas y a su gran equipo, que se siente cuando uno viene aquí a este centro asociado como Calatayud, sinceramente. Su equipo y su gente, sus estudiantes, por supuesto, también. Yo estoy encantada de estar aquí. Venimos bastantes veces y sobre todo hoy hablando de prácticas. Creo que el vicerrector ahora se ha sumado al barco en el que Laura y yo desde la sede central llevamos remando bastante tiempo ahí, con muchos profesores tutores en toda España, muchos directores, muchos estudiantes. Creo que es una de las materias y de las asignaturas mejor y que más ofrece al estudiante y al mercado laboral. Entonces, ¿por qué no creer en esa materia, en esa asignatura, y por qué no visibilizarla aún más? Ahora ya veis cómo desde la sede central, a través del vicerrectorado, también se están sumando a estas iniciativas que ya empezamos el curso pasado en los centros asociados.
Yo realmente quiero mostraros en la conferencia que me ha pedido la directora del centro de inicio que os ofrezca. Ahí podremos comentar y ver ciertas cosas, ciertas posibilidades que ofrecen estas asignaturas a la comunidad educativa y después pues tener un pequeño debate con vosotros y lo que nos quede de día. Y bueno, nada más, que estoy encantada de estar bien acompañada y bien acompañada también por las personas que están ahí enfrente de nosotros y los que nos estén escuchando. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que ya, si le parece al vicerrector, Sí, dejamos perfecto. a Ana que empiece su, Si quieres dar- que empiece su charla. Por favor, por favor. Gracias. No. Bueno, a ver. Bien, entonces, hasta las 5:15 voy a tratar de sintetizar todo lo que traigo, porque sí que me gustaría tener un poquito un debate con las personas que están aquí para que realmente lo que yo estoy comentando no me sienta como yo sola o hable del ser o no ser y os vayáis todos, ¿no? Como decíamos anteriormente. Bueno, la conferencia o la charla que yo traigo hoy aquí está relacionada sobre todo con lo que puede aprender este estudiante que se inicia en la aventura de las prácticas, pero al mismo tiempo también cómo repercute todo esto en la comunidad educativa y también en esa comunidad que no es tan educativa, que es la laboral. Entonces, de eso vamos a intentar comentar y hablar en este momento. La he estructurado en los siguientes núcleos temáticos. Siempre me quedo, bueno, siempre traigo más de lo que puedo hablar, porque podría estar días y días hablando sobre estos temas y no cansarme. Seguramente que vosotros sí, pero yo no, porque son mis temas preferidos. Y voy a tratar de comentar sobre estos grandes núcleos aquello que más interés pueda despertar en vosotras y en vosotros. Por un lado, quería contextualizar el practicum y las prácticas en esta casa, en la UNED, que viéramos un poquito la diferencia que hay entre las prácticas en la UNED y en otras universidades. También quería subrayar cómo influyen las prácticas en el proceso de profesionalización de las profesiones, pero también en la profesionalización del estudiante, levemente. También indicar cuáles son las identidades de ese estudiante en prácticas que viene con una identidad y de pronto cuando finaliza las prácticas aparece otra persona. Eso es de lo que quiero que nuestra Laura Ormaz cuente en ese blog que os voy a enseñar. Y también brevemente comentaros sobre algunas aportaciones que se pueden realizar entre todos, teniendo en cuenta la universidad y la empresa, los tutores de prácticas y los estudiantes. En fin, no sé si podré decir todo, pero bueno. Bien, mirad, desde hace bastante tiempo, como grupo de innovación docente, que somos desde hace como unos 3 años o así, nos preocupa mucho la voz de los estudiantes, de los tutores de prácticas, de los tutores profesionales. Nos preocupan y queremos saber qué opinan. Nuestra intención siempre ha sido crear una comunidad virtual de prácticas que envuelva, que arrope todo lo que se trabaja en las asignaturas, de tal forma que no solamente quede en la asignatura lo que hacemos, sino que también todo eso sea público y que sea como una meta experiencia que los estudiantes tienen más allá de sus prácticas. Así, en el blog que tenemos se recogen experiencias de estudiantes, bien cuando están realizando las prácticas, pero sobre todo cuando las han acabado, y son experiencias realmente interesantes y muy emotivas, pero todas muy reales. Entonces tenemos experiencias desde estudiantes del máster de secundaria hasta estudiantes de pedagogía, etcétera. Unos te cuentan cómo esas prácticas le han supuesto una entrada al mercado laboral, otros cómo le han propiciado ese crecimiento de desarrollo personal y profesional que ellos no eran conscientes que lo tenían y así es. Otros cómo ese pensamiento tácito que tenían cuando empezaron a realizar las prácticas de pronto cambió
y las prácticas le provocaron otro tipo de pensamiento, y otros que le hacen ver realmente cómo la profesión que han elegido no es solamente lo que viene en los libros, sino es algo más. También tenemos la voz de los profesores tutores, de esos que están en los centros asociados, de esas figuras que son tan útiles y tan necesarias en los centros nuestros de la UNED para que el estudiante pueda realmente llevar a cabo sus prácticas. Y entonces casi todos coinciden en la diferencia que hay entre esa teoría que reciben los estudiantes a través de las asignaturas teóricas o teóricas prácticas a la asignatura esta en la que se encuentran ellos como practicantes, como aprendices, un gran tema del que Laura Méndez os va a hablar el viernes que viene, bien interesante, esa transformación, ¿no? Ese gusano de seda que de pronto abre el capullo y se transforma en una mariposa. Más o menos eso es lo que te cuentan en estos relatos los tutores de prácticas, pero los nuestros, los de centro asociado, pero como un camino que puede ser tortuoso o no, dependiendo de muchas variables. También tenemos la voz de los tutores de empresa, en el que te comentan cuáles son los perfiles más interesantes o esas competencias que deberían de traer los estudiantes cuando vienen a este centro de prácticas. Esta experiencia, que nos cuenta un tutor de prácticas de zonas desfavorecidas, es bien buena y bien potente, porque más o menos te viene a decir, oye, mira, yo necesito estudiantes de prácticas, quiero que tengamos estudiantes de prácticas, pero son interesantes que vengan con este tipo de competencias, porque pueden tener problemas emocionales y no lo van a soportar. En fin, ahí están. Luego también, por otro lado, bueno, eso lo podéis encontrar en nuestro blog, en el que tengo seguidoras como Silvia, que nos sigue enormemente. Silvia es una gran estudiante de este centro, magnífica, y que la quiero fichar y no sé cómo, para que esté ahí conmigo trabajando. Tenemos otras experiencias también bien fuertes y bien potentes que se están llevando en otros centros asociados por estos tutores de centros asociados que tenemos, en los que se van haciendo recopilaciones sobre experiencias de estudiantes que han realizado las prácticas, pero no en el blog escritas, sino habladas. Entonces, por ejemplo, tenemos la experiencia de Rocío, que la vamos a escuchar un minuto, son tus experiencias prácticas en 3 minutos, pero la vamos a escuchar durante 1 minuto para que, bueno, mira, parece que no la vamos a poder escuchar porque no, pero bueno, no vamos a perder el tiempo. Estas experiencias que se están recopilando en Sevilla de estudiantes de psicología, de educación social, de trabajo social y demás, son un gran estímulo y un gran recurso para la tutoría en cualquier centro asociado, para la tutoría en cualquiera de las asignaturas que tenemos, porque suponen la acogida de otros estudiantes que ya pasaron por esa situación hacia los estudiantes nuevos. En 3 minutos te cuentan estudiantes de psicología, de trabajo social, del máster de secundaria y tal, lo que supuso las prácticas para ellos. Tienen 3 minutos para hacerlo. Yo lo estoy utilizando en mis asignaturas de práctica, los estudiantes están vibrando, porque son los otros, iguales a ellos, quienes les están diciendo cómo fue y qué deberían hacer para que las prácticas no les supongan una lápida, sino más bien, al contrario, una gran experiencia. Es muy interesante. Si entráis si ponéis en YouTube tus prácticas en 3 minutos, Centro de Sevilla, ahí aparecen una serie de vídeos donde lo podéis encontrar. Y otra forma que tenemos también de recuperar y conocer qué piensan nuestros estudiantes, cómo se sienten, y sobre ello aprender nosotros y cada vez ir logrando tener unos mejores programas formativos, es, en el caso de las asignaturas que yo coordino, los diarios de prácticas. En los diarios de prácticas aparecen una serie de evidencias de los estudiantes, como por ejemplo este estudiante del 2017-2018, que te hace sentir, y a mí me hace ver, que lo estoy haciendo bien. Y también hay otras cosas que no las estoy haciendo bien. O sea que quiero que entendáis que todo esto que os he mostrado con lo que estoy empezando nos sirve a los docentes para trabajar mejor, para hacer mejor nuestro trabajo, para eliminar aquello que no interesa, pero sí que también seguir por un camino si es adecuado. Entonces, las voces de las personas que integran las prácticas nos interesan enormemente. Bien, eso era para mostraros que hay información pública, menos la de diarios de prácticas, donde podéis acceder y escuchar cómo los estudiantes de la UNED, los tutores de la UNED, están hablando sobre prácticas, comentan sobre prácticas y cómo se pueden reutilizar para miles de cosas. Bien, a partir de ahí
Quería introduciros, era un tema introductorio, era un tema un poquito pues para animaros o quitaros, poneros, era mi café, os invitaba a ese café para ahora entrar en materia. Yo quería comentaros algunas cosas sobre el practicum, las prácticas profesionales, sobre todo, pero hablar un poquito de las nuestras, de las prácticas de la UNED. Esta cita de Medina, Pérez, Sevillano, Cuevas, Félix y Domínguez de 2005 es de rabiosa actualidad. Y es que para mí es una de las mejores citas que yo he encontrado sobre las prácticas. Dice, el sentido de las prácticas curriculares, en los títulos, es ofrecer a los estudiantes la posibilidad de acercarse a la realidad profesional, para que puedan contrastar el conocimiento teórico inicial con su vivencia en la estancia de prácticas, construir su conocimiento práctico a través de procesos de coobservación, nos está implicando a todos, no solamente el estudiante solo, sino coobservación de todos los participantes en las prácticas, correflexión vuelve otra vez a implicarnos, intervención dirigida a través de actividades reales, eso sería el tutor de las prácticas en el centro colaborador, discusión guiada entre iguales y supervisado por mentores que favorecerá la construcción individual y social del conocimiento práctico. No me digáis que no es auténtica, para mí es una definición de prácticas que la utilizaré siempre. Bueno, los que me habéis escuchado más de una vez dirán, siempre empieza por la misma cita. Es que creo que es de rabiosa actualidad. ¿Vale? De verdad, ya me gustaría a mí encontrar ropa así, que me sirviera siempre, para siempre, ¿no? Bien, aquí vamos a pasar de puntillas, pero y sobre todo porque Ana, cuando hemos estado con ella, Ana Lagunas comentaba y hacía un poquito alusión al tema de la normativa. La primera vez que hubo una normativa sobre prácticas fue en el 1981, así un poquito universitario, con los programas de cooperación educativa. Desde ahí hasta la regulación de las prácticas académicas externas en el 2014, ha habido un proceso de significar cada vez más a las prácticas, como nos comentaba Laura Méndez. Cuando estaban los programas de cooperación educativa eran como prácticas extracurriculares. Laura conoce mucho sobre prácticas extracurriculares como coordinadora del COIE, Laura Ormaz. Cuando aparece la reforma de estudio universitario fuerte en el 1987, se introduce el practicum en los ciclos. Y entonces se habla del 30% de horas de prácticas en los currículum, pero claro, las horas valían, o sea, los créditos contaban como 10 horas. Cuando en el 2007 aparece el espacio europeo y aparece también el Real Decreto, de pronto ya el crédito ya no son 10 horas, son 25 o 30. Y ahora ya las prácticas ocupan el 25% del currículum. Ya no existen los ciclos y estamos hablando de grados de 3 años. El Estatuto del Estudiante Universitario habla como que es un derecho del estudiante a realizar prácticas durante sus estudios. Y cuando se aparece la regulación de prácticas académicas externas, se habla de emprendimiento, de competencias claves, de creatividad, todo eso lo pueden propiciar las prácticas. Este ejemplo nada más que es para que veáis, que yo de lo que sé mucho de educación social, creo que sé de educación social, el primer título que hubo en la UNED, estamos hablando de la diplomatura de educación social, el practicum se dividía en 2, primer ciclo, segundo ciclo, y hablábamos por un lado, tenía 15 créditos, claro, a 10 horas, 150 horas, y 30 créditos, a 10 horas, 300 horas. Bien, los nuevos planes ahora tenemos 30 STS y son 750 horas. Hemos pasado de 350 horas de prácticas en la diplomatura a 750 horas. O sea, y además en educación social y en pedagogía son obligatorias como en psicología. Bien, pero ¿por qué es importante el practicum en los planes de estudio? ¿Por qué unos defendemos tanto el practicum y otros apenas nada? Bueno, los que defendemos el practicum es que nos gustan las prácticas, creemos que es una forma de aproximar al universitario con el mercado laboral. Hay un estudio bastante potente que se hace en el 2002, donde se balancea las prácticas desde que aparecen los convenios de cooperación educativa hasta el 2002. Y ahí nos basamos, y hay como 4 aspectos importantes. Uno es, y esto no sé si estaréis conmigo, creo que sí, ahora mismo no hay ni un programa educativo, llámese de título propio o título oficial, que si tiene prácticas no es bien demandado.
Si tú diseñas un programa formativo a través de formación permanente y tiene prácticas, siempre vas a tener muchos más estudiantes matriculados que si no tienes prácticas. En los programas oficiales, la verdad, no entiendo cómo tenemos compañeros que no introducen las prácticas en su currículum. Claro, no son obligatorias. No lo entiendo. No puedo entenderlo. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Bien, cualquier programa educativo ahora mismo, llámese Erasmus, llámese título propio, llámese cualquier cosa que incorpore prácticas dentro del diseño curricular, tiene asegurado muchas más personas o tiene asegurada mayor calidad que otros temas. Las prácticas también facilitan el desarrollo de esas competencias profesionales que los teóricos decimos que tiene que conseguir el estudiante en el grado, en su título, en cualquier formación. Bien, desde luego, si el estudiante tiene prácticas, sin duda va a desarrollar, va a entrenar más, va a movilizar más esas competencias que si no las tiene, que si no tiene prácticas en el título. Suponen una pasarela hacia el primer empleo. Laura Ormaz, ¿cuántas veces has oído a los estudiantes que ha realizado unas prácticas y después le han contratado? En el blog que os he comentado antes tenemos experiencias de estudiantes de grado, que en cuanto han terminado el grado la empresa se ha quedado con ellos. Suponen un paso, es un puente de plata. Y también sabemos que existen beneficios entre la universidad y empresa, como después vamos a ver más tranquilamente. La universidad recibe, como diría, ideas frescas, innovadoras, atractivas, y muchas veces viene bien a la empresa que estas personas que no están maleadas en ningún momento puedan aportar aquello que a lo mejor sus trabajadores no tienen. Es un aporte entre unos y otros. Bueno, ahí os pongo algún tipo de bibliografía para manejar. Fijaros esto, en cualquier universidad presencial se habla de una triada, se habla de 3 actores. El estudiante, el tutor académico y el tutor profesional. En gris está, por eso os lo pongo en gris, está como ese equipo docente que en la universidad presencial son los mismos. Pero claro, por ejemplo, Juan Salame, Rubén, son tutores de centro asociado. Son, los dijéramos, tutores académicos supervisores en la UNED. En la universidad presencial son equipos docentes. El equipo docente es el que diseña el programa, es el que planifica, establece conexiones entre una cosa y otra, es el que dibuja lo que se va a hacer. El tutor académico es el que acompaña al estudiante y le sitúa entre el tutor de prácticas en la entidad colaboradora y la universidad. Es el que también coevalúa lo que va a realizar el estudiante. Y el tutor profesional, el que está en la entidad, es aquel que acompaña al estudiante y se encarga de ponerle en relación con la acción. Dijéramos que es más el mentor. También coevalúa y también conforma. En una universidad presencial solamente el estudiante ve al tutor académico y al tutor profesional. Nada más, por eso se habla de triada. En las publicaciones que tú encuentras nunca te hablan de equipo docente, no existe, es como si no existiera. Se diluye con este, por Dios, se diluye con esta figura, con el tutor académico. En la UNED, en cambio, el equipo docente no está en gris. Yo le he puesto el lila, es uno de mis colores preferidos y potentes. Realmente es el que diseña el programa formativo y dependiendo de la idea que tenga de programa formativo, esas prácticas pueden ser unas prácticas de intervención o pueden ser unas prácticas de aprendizaje. Si vamos a prácticas exclusivamente de intervención, estamos aplicando un modelo totalmente reduccionista, un modelo de aplicación, pero no sabemos muchas veces dónde está la formación. Es un poco mecanicista. Pero si el equipo docente tiene la idea de la importancia que tiene la reflexión y el tener en cuenta el aprendizaje del estudiante, serán unas prácticas formativas. Entonces, el estudiante en la UNED, existe el equipo docente, existe gente como Juan, y también existe el tutor de la empresa. Estamos hablando de las prácticas curriculares. Y la tutoría que se ofrece en los centros asociados y la tutoría que se ofrece en los centros colaboradores es vital y es importante, porque realmente donde se trabaja ahí. De esta forma, hay veces que los estudiantes de la UNED se lían y al equipo docente le llaman tutor.
y al tutor pues también le llaman tutor. Entonces, muchas veces cuando el estudiante te demanda un tipo de información no sabes a quién se está refiriendo, si al tutor de centro asociado, si al equipo docente, etcétera. Estas serían las funciones que tiene un tutor de centro asociado. Acoge al estudiante, le gestiona y organiza las prácticas, le facilita orientaciones académicas para que lo haga muy bien, le sigue, le supervisa, evalúa el proceso formativo, informa sobre el resultado obtenido. El tutor de un centro asociado de prácticas no puede ser cualquier tutor. Es un tutor que debe ser seleccionado sobre todo porque tenga unas grandes competencias tutoriales y unas grandes competencias tutoriales y laborales. Es decir, tiene que conocer el puesto de trabajo a donde va a llevar al estudiante de prácticas. Creo que es un tema que falta, aprovechando que está aquí el vicerrector de prácticas y que tenemos una directora, creo que es un tema que en esta universidad tenemos que trabajar. El tutor de prácticas no se puede comparar con el tutor de una asignatura teórica. Son dos personas, son dos figuras diferentes. O sea, no podemos pensar que el tutor de prácticas es un intercampus. Es imposible, o que es un tutor virtual a secas. Es otro tipo de figura. Y tenemos que trabajar para que así se reconozca. Pero bueno, es un tema que trabajaremos con otras personas, pero aprovechando que está por aquí Álvaro, hay que decirlo. Cuando tú le preguntas a un estudiante que cuáles son las funciones y las competencias de un profesor tutor, te dice que son los responsables del propio estudiante, que tiene que tener una preparación, una experiencia y una formación previa, y que son una guía y orientación de los mismos. Claro, todo esto debe estar a cargo de los equipos docentes y lo tiene que propiciar la UNED, porque el estudiante tiene que encontrarse a una persona que en un primer momento le acompañe, pero que también le resuelva. Esto lo dicen los estudiantes. También dicen los estudiantes que tiene que ser una persona que le transmita su experiencia profesional, académica, emocional, que le enseñe a unir el conocimiento teórico y práctico, que le fomente la capacidad crítica y que le ayude al desarrollo de las competencias socioeducativas. ¿Qué tutores tenemos de esos? Yo tengo aquí dos delante ahora mismo. Tanto Melchor como Juan no podrían ser tutores de centro asociado si no conocieran su profesión. Hablo de las curriculares. Es que no podría ser. ¿Cómo van a ser profesores tutores si no conocen la profesión de lo que es docente? Son tutores de prácticas. Han sido, bueno, Juan lo ha sido y Melchor es un profesor. Es lo lógico, es normal. Laura es tutora también de psicología, además de docente, pero es que Laura ha ejercido como psicóloga. Es algo importante que debemos de tener claro si realmente queremos aproximar al estudiante hacia una auténtica experiencia en las prácticas. Hacia una auténtica experiencia, no a cualquier cosa. Según Zabalza, un colega nuestro, catedrático que también vive y vibra con las prácticas, hay alguna serie de competencias que son iguales entre el tutor de entidad y el tutor académico. Pero realmente el vínculo que hay entre los dos tutores es que los dos tienen que coordinarse en las prácticas, tienen que comunicarse, tienen que compartir información relevante, tienen que evaluar y tienen que colaborar en otras actividades. Fijaros, cuando nosotros hemos visto que los tutores de centros colaboradores funcionan mejor, es cuando les hemos dado pauta y entrada en los proyectos de innovación o les hemos invitado a que vengan a cosas como ahora mismo aquí. Es decir, cuando estamos compartiendo con ellos, cuando la universidad se acerca a la empresa, cuando la empresa brinda y se abre a esa universidad. Si queremos que realmente los estudiantes tengan experiencias de verdad, como os decía antes, tenemos que estar cerca de la empresa. Tenemos que buscar también el mejor tutor de empresa. Todo ello para que el estudiante reciba una experiencia diferente a lo que está recibiendo en un aula normal con una asignatura teórica. Yo os hago una pregunta y os doy tres opciones. ¿Dónde adquieren los estudiantes las claves de su profesionalidad? En las instituciones académicas donde se realiza la formación inicial, que por supuesto, para eso estamos los teóricos o no hacemos nada. En los centros colaboradores donde se ejerce la profesión, en la colaboración entre el saber académico y el saber experiencial. Son tres opciones. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Por ejemplo, pues mi ex alumna. ¿Qué opinas de ello? Yo me quedaría evidentemente con la C. Con la C. ¿Alguien que opine que la A o la B? No, yo creo que las tres pueden ser válidas.
Imaginaros un equipo docente que no tenga ni idea de lo que es la educación social, o la psicología, o la pedagogía. Y estáis con él en una asignatura y no os aporte nada. Imaginaros también en un centro colaborador donde el profesional no conozca la profesión. Las tres son importantes y necesarias, pero el colofón es la C. Entonces, lo que es importante es que entre la universidad y la empresa se cree ese espacio colaborativo donde las prácticas se ofrecen como otro espacio de formación. O sea, la formación no solamente en el aula de los centros asociados, sino también la formación en la empresa. Por eso, los tutores de prácticas en la empresa son también formadores. O sea, son profesionales, pero también tienen que ser formadores. ¿Por qué? Porque van a estar con los estudiantes de prácticas. Alguien les tiene que enseñar a ser formadores. Es como esos profesores de secundaria que vosotros sabéis tantos, Melchor y Juan, cuando nosotros recibimos a los estudiantes en el máster de secundaria, que son matemáticos, filósofos, les cuesta entender que ellos vienen al máster porque quieren ser profesores. Entonces, tú puedes ser un gran matemático, pero si no eres profesor de matemáticas, nunca serás un gran profesor. Con las prácticas pasa igual. Tú puedes ser un gran ingeniero, pero para enseñar a otro en las prácticas estamos hablando de otra profesión, de otra función. Enseñamos a los enseñamos a los colaboradores de prácticas a que formen, a que mentoricen a los estudiantes que reciben. Ahí tenemos una gran laguna, creo. Si no saben cómo lo hacen. Yo he leído por ahí he leído en algunos artículos donde comentan que lo que más trabajo les cuesta a un tutor de prácticas es decir cómo lo hace, decir cómo trabaja. No están acostumbrados a vocalizar cómo lo hacen. Muchos de ellos ni siquiera llevan un diario apuntando. Entonces les resulta muy complejo que llegue una persona y decirle cómo debe de hacer las cosas. Porque él no es capaz de vocalizarlo, él lo hace automáticamente, pero otra cosa es decir cómo se hace. Y eso es importante. Eso es importante y sobre todo me di cuenta volviendo a la escuela que lo que más le cuesta a un docente es llevar un diario de prácticas, con lo importante que es, eso los inspectores no lo dicen o los directores de los institutos. Bien, la relación entre la universidad y empresa en materia de prácticas profesionales se ha fortalecido en los últimos años porque cada vez nos estamos dando más cuenta de las necesidades que sentimos entre unos y otros. Lo más importante es lograr ver esa conexión y sobre todo ver ese beneficio mutuo. Hemos estado hablando también hace poquito que a la empresa hay que ofrecerle algo más, no solamente lo que ofrecemos de vez en cuando, quizá otros estímulos. Pero también hay que hacerle copartícipe. Yo hace poquito he invitado a una serie de profesionales de la educación social a que escriban libros de asignaturas mías. Y ha sido magnífico, porque ese libro de experiencia que ellos han escrito con mi tutela, creo que es un frescor importante para mi asignatura. ¿Por qué? Porque es que yo no sé lo que es la intervención de la educación social con la etnia gitana, si yo no he estado nunca. ¿Cómo voy a escribir sobre la etnia gitana? En cambio, quien ha escrito sobre la etnia gitana ha planteado un modelo de proyecto y cómo sería su evaluación. Claro, cuando mis estudiantes en el segundo cuatrimestre vean eso, van a disfrutar enormemente, y yo también, claro. O sea, ese tipo de colaboración con los profesionales enriquece más esa parte teórica. Y por supuesto a los profesionales también les enriquece que los teóricos vayamos también a su lugar de trabajo y con esos debates y esos grupos de discusión que podamos hacer, ellos encuentren quizá el significado a lo que hacen diariamente y de pronto no sabían que era así. Es decir, nos debemos enriquecer continuamente. Bien, sobre el tema del proceso de profesionalización, voy avanzando deprisa. Yo siempre he leído, sobre todo a través de mis autores preferidos, que suele ser uno de ellos Zabalza, Caride también, sobre todo por el tema de la educación social, y es que a través del practicum se favorece la visión o la visibilidad de la profesión que sea y también de lo que hace el profesional. Es una oportunidad para la empresa que tiene que nosotros, a través de nuestros títulos,
tengamos materias y asignaturas como el practicum, porque abrimos una ventana a la realidad de qué es esa profesión, de cuál es esa profesión, cómo trabaja un profesional. Pero es que también damos la oportunidad a nuestro estudiante a que se conozca a él, porque el estudiante, y esto os lo contará mi compañera el viernes, el estudiante viene con su propio conocimiento, sus propias ideas de lo que son las cosas, de lo que es un psicólogo, un educador social, un profesor no sé qué, y cuando entra con la práctica puede contrastarlo y puede cambiar su forma de pensar y su forma de construir la realidad. Todo esto se hace con las prácticas, o sea, que no solamente se beneficia a la empresa porque vamos a conocer al profesional y cuál es la profesión, el propio estudiante es una oportunidad de descubrimiento. Entonces, cuando nosotros hemos preguntado a los estudiantes, pero ¿para qué sirve el practicum? ¿Qué obtienes tú en ese escenario profesional? ¿Qué aprendes? Pues hemos obtenido, a través de los diferentes, os digo, lugares que tenemos donde recogemos toda esta información, hemos obtenido información que nos dicen que es el momento para que ellos, a través de la teoría, construyan la práctica, pero que también construyan una nueva teoría. Eso es magnífico. O sea, para que a mí un estudiante me diga, no, mira, es que después de las prácticas he podido, todo eso que escribiste tú en un libro, lo he podido contrastar, pero ahora doy una vuelta a lo que tú has dicho, o corroboro lo que tú has dicho, pero además te aporto lo siguiente. Ese es conocimiento, eso es un conocimiento que el estudiante ha logrado a través de estas prácticas. También te dice que le ha permitido conocer cuáles son sus limitaciones, sus conocimientos, sus competencias, y además le ha descubierto su futuro profesional. A ver, yo entiendo que no todos los estudiantes que tenemos matriculados en nuestros títulos están ahí porque han sentido la vocación desde primero. Alguno está ahí pues porque era la opción que tenía, fue un descubrimiento tardío, pero con las prácticas se da cuenta si realmente eso es o no es, o también descubre un ámbito o un contexto que él desconocía. También dice que lo más positivo de las prácticas es que ha podido realizar un proyecto propio que él ha diseñado en base a un análisis de la realidad, que ha conocido el saber de una profesión o que han supuesto la motivación de otras cosas y sobre todo que se ha podido relacionar con otros actores que de otra manera no hubiera podido conseguirlo. De esta forma pensamos que el practicum es una oportunidad no solamente para la empresa, sino para el estudiante, que le permite conocerse. El equipo docente también nos permite ver que todo lo que escribimos no todo vale, que no todo aguanta. De hecho, hoy llevamos todo el día hablando de que este año el practicum nos está suponiendo, el practicum, el máster de secundaria nos está suponiendo, pues como, no sé, estamos como expectantes porque de pronto no estamos teniendo tantísimas dificultades como hemos tenido otros años al inicio, o sea que creemos que lo estamos haciendo mejor o es una nueva camada de estudiantes lo que nos está viniendo. O sea, os quiero decir que estas asignaturas te permiten estar continuamente en la brecha, innovando, cambiando, construyendo, no te aburren, están totalmente vivas. Bien, en cuanto a las identidades del estudiante, lo que proponemos con el practicum es, no sé, mi compañera, cuando tú planteas un diseño formativo, tú siempre piensas en la profesión y en el profesional. A ver, ¿qué escenario, qué programa, qué plan formativo voy a proponer yo a estos chicos, a estas chicas, para que realmente descubran todo aquello lo que se hace en esta profesión? Entonces, piensas ahí, piensas en esa profesión, en ese profesional, y le ayudas a que se plantee quién es, qué tipo de profesional voy a ser, qué voy a aportar en ese puesto de trabajo y cómo me voy a relacionar yo con otros que están haciendo lo mismo que yo. Un poquito así, por ir deprisa, eso es lo que sería, ¿no? Bueno, ahí están los nuevos libros que vamos a sacar y demás. En cuanto a la identidad profesional, pensamos que se crea como en dos esferas. Está la esfera individual, que es tu vida, es lo que tú has ido haciendo contigo mismo, tu vida, cada uno la nuestra, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestro barrio, nuestro pueblo, y la esfera social, que estaría lo que es la identidad profesional, es esa profesión que tú has escogido, para la que te has formado, académicamente, oficialmente, títulos propios,
Luego está tu identidad laboral, en lo que has estado trabajando de esa profesión, que pueden haber sido cantidad de cosas, orientador, formador para el empleo, historias de autoempleo, de emprendimiento, y luego ya la propia identidad que tú tienes ya como orientador o como docente. Todo eso forma esa esfera social, pero que también se mezcla con la esfera individual, por lo que conoceremos a multitud de arquitectos, de sociólogos, de ingenieros, y ninguno es igual, ninguno. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestra propia esfera individual, nuestra propia identidad personal, que se mezcla totalmente con todo lo demás. Así, hablamos de un proceso de inculturación y aculturación. La inculturación es que estamos continuamente yendo de nuestra esfera personal hacia la esfera laboral, y ahí nos mezclamos y de momento nos quedamos quietos y decimos absorbemos, y todo nos parece bien, absorbemos, vale, no opinamos, hasta que opinamos, que es cuando se produce la aculturación, y ahí surge esa mariposa ya, surge ese profesional nuevo. Ya no es ese gusanito que está en el capullito absorbiendo todo le parece bien, ahora por aquí, ahora por allá. No, ahora eres tú. Ahora es cuando aparece ese profesional. Esa identidad profesional, que tiene sus primeros pasos, tiene ya en el grado, en los títulos oficiales o en los títulos no oficiales, el estudiante viene ya con esa propia identidad. Nosotros ayudamos a descubrirse, y le ayudamos a descubrirlo a través de una autobiografía, que eso es lo que quiero, Laura, que escribas. Si al estudiante tú le propicias, a través de instrumentos adecuados en las prácticas, le favoreces que se descubra, que se abra, y le dices, mira, este eres tú. Y si tú estás aquí es porque tu trayectoria ha sido de esta manera, el estudiante podrá tomar en algún momento la decisión acertada de hacia dónde quiere ir en esas prácticas. Y eso es lo que trabajamos en educación social, trabajamos ese tipo de ayuda por parte del tutor. Una autobiografía que tiene diferentes perspectivas, como veis aquí. El estudiante rellena esa autobiografía, el tutor del centro asociado la trabaja con él y tiene su utilidad orientadora, porque a través de esa información el tutor le ayuda a decidir, a tomar una decisión hacia el centro de prácticas que mejor puede ir. A partir de ahí también se crean grupos de discusión, tutorías grupales, donde cada uno de los estudiantes coteja con los demás cómo existen diferentes identidades, diferentes dijéramos, situaciones, y que no todos vamos a poder ir a un ámbito o vamos a trabajar con un colectivo concreto. Y nos damos cuenta cómo nuestra vida ha ido influyendo hacia la toma de decisiones. Hay otros instrumentos que trabajamos también con el estudiante. Y hay otra palabra, un concepto nuevo, un concepto bueno que traigo aquí, que no es nuevo, que el estudiante tiene que conocer en esos momentos, que se llama hábitus. Esto es un concepto de un colega que escribe bastante sobre lo que es el tema de identidad y demás. El hábitus es aquello que el estudiante trae, es aquella identidad que trae, aquella identidad personal que trae, y tiene sus esquemas. Si tú además en las prácticas, aparte de hacerle ver que él tiene una serie de creencias, de vivencias, de actitudes, no sé qué, si a través de las prácticas introduces esa variable de la reflexión, el estudiante llegará a un momento que empieza a cambiar esa forma de ser y la transforme hacia otra que es mucho más profesional. Por eso también en las prácticas, y estamos hablando de un plan formativo, no solamente le ayudamos al estudiante a que vaya hacia un lado y tome una decisión determinada en su momento de práctica, sino que también insistimos que reflexione a través de su estancia. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de los diarios de prácticas. Entonces, para nosotros son los instrumentos clave en el plan formativo del estudiante. Partir de quién es, hacerle ver cómo piensa, qué sentido tiene lo que hace desde ese punto de vista, y a lo largo de las prácticas utilizar con él un diario de prácticas para que se dé cuenta que puede llegar hacia otro lado y cómo se está transformando, cómo de un estudiante que venía con unas ideas, de pronto viene hacia otro lado. En este blog que nosotros también tenemos, el tema de las comunidades de prácticas, también lo utilizamos para que profesionales ya potentes, gente que conoce bastante el tema, aporte
otros conocimientos, que aporte otras ideas y que nos sirva para comentar con ese estudiante. Así, a través de esos instrumentos que os digo, de conocimiento, para que él sepa por dónde va, como la autobiografía y el diario, también introducimos otra serie, insisto, de experiencias a través de la comunidad virtual que les sirve para pensar sobre el momento en el que se está encontrando. Bien, para ir deprisa, eso sobre el tema de la identidad y de cómo se puede transformar una persona en un momento a otro. Este año, bueno, la semana que viene, que voy a estar en un congreso bastante interesante, miembros del grupo de prácticas, miembros del grupo de innovación y demás, vamos a presentar una comunicación en base a los resultados que hemos obtenido de una de las categorías del blog, que la llamamos miradas. Ahí hemos obtenido una serie de resultados bastante interesantes sobre cuáles son las características de las prácticas profesionales, lo que dicen los estudiantes, los tutores y demás, cuáles son las funciones del tutor profesional en el centro de prácticas, cuáles son las funciones del profesor tutor y cuáles son las acciones que mejoran las prácticas profesionales en la UNED. Y fijaros que el estudiante lo que dice es que si hay una buena relación entre el tutor del centro asociado, el tutor del centro de prácticas y él, las cosas funcionan. En el momento en el que algo se rompe, esto deja de funcionar. Hay una serie, me diréis, es que eso es de lógica, ¿vale? Es de lógica, pero hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que extraerlo de lo que dicen los estudiantes y que no parezca una cosa que dicen pues los profesores, ¿no? Entonces, ya para terminar, lo que aporta un tutor de prácticas al alumnado de prácticas para que todo esto sea un proceso, como os he estado diciendo, del gusanito de seda que aparezca una mariposa, es que el tutor de prácticas tiene que ser un guía en todo el proceso, tiene que ser un referente y les tienen que enseñar un oficio y una profesión. Por eso, jamás nos podemos quedar con un profesional que no vale, que no tiene una serie de competencias adecuadas. No nos podemos quedar jamás con una entidad de prácticas que no nos sirve, porque entonces ni guía en todo el proceso, ni referente o ejemplo a seguir, ni les van a enseñar un oficio o una profesión. Y posiblemente las prácticas sean la única oportunidad que tengan los estudiantes para conocer lo que es una profesión, por lo que debemos ser muy cuidadosos con esos centros que tenemos. El alumnado de prácticas, ¿qué aporta al tutor de prácticas? Le aporta un feedback sobre la situación del trabajo, le ayuda a reafirmarse como profesionales, por eso les interesa, son un soplo de aire fresco, como os decía, y les ayudan a realizar el trabajo, por lo que los estudiantes son muy útiles también. Y ojo, también al contrario, también descubrimos estudiantes tóxicos en las prácticas. De hecho, el curso pasado hemos tenido estudiantes en el máster de secundaria que nos han quitado la vida, a mí por lo menos. Entonces, quiero que entendáis que no solamente hay que volcar todo hacia el tutor de prácticas, no. También tenemos tutores supervisores en centros asociados y también tenemos equipos docentes. O sea, la toxicidad está en todos los lados. Tenemos que descubrirla, o sea que, ¿sabéis? Bien. Y bueno, y ya termino con esto, un poquito más desarrollado. Los estudiantes de prácticas a la empresa la aportan diferentes formas de trabajar y pensar, por lo que os decía que son útiles y que de pronto llegan a una empresa y son un soplo de aire fresco, ofrecen opiniones e iniciativas nuevas a los centros, suponen un apoyo en las tareas y actividades a desarrollar, es decir, no solamente fotocopian, sino que hacen otras cosas, aunque también fotocopian, como nos decía ¿te acuerdas, Álvaro? En las jornadas que tuvimos el otro día, pues sí, pero es que yo también hago fotocopias, me joroba un montón, pero yo como docente hago fotocopias también. Pues no está mal tampoco que el estudiante de práctica vaya a hacer alguna, ¿no? Así sabe utilizar la fotocopiadora. Supone un acercamiento entre la entidad de las prácticas y la universidad, es una demostración empírica de para qué sirve y cuál es el sentido de cada profesión, y representa nuevas filas, representa el nuevo profesional que viene, que eso también es importante para la empresa, porque le sirve un poco también para baremar lo que realmente se necesita en una empresa, y también a la universidad nos viene bien porque, bueno, pues también nos aporta. Y bueno, nada más. Espero que os haya parecido interesante, ha sido un poquito deprisa todo, pero bueno, es una hora un poquito rara. Así que me gustaría que, bueno, ¿tenemos un turno de preguntas, Ana? O pues hala.
sois muy poquitos aquí, pero una pregunta. Bueno, pues yo preguntaría... Muy bien. Nada, saber cuál es vuestra visión sobre... Sí, con cuáles son las dificultades con las que suelen encontrarse los estudiantes. Cuando van a realizar las prácticas. Bueno, yo creo que una de las más comunes, porque a lo mejor no es el centro de prácticas que le esperaba. Yo creo que eso me lo pueden comentar también. A lo mejor si es un centro muy numeroso, no encuentra el centro de prácticas que le gustaba. O que cuando empieza a hacer las prácticas, el tutor de prácticas puede no estar de acuerdo con que le manden estudiantes de prácticas, o que también se dé cuenta que no era la profesión que... Yo creo que es eso, es el choque de las expectativas, lo que más problemas puede dar, lo que uno espera y lo que recibe. Por ahí, entonces, claro, como expectativas, pues podemos hacer una larga lista de lo que puede ocurrir, pero por ahí viene. Bueno, tampoco os voy a forzar, ¿eh? Si no queréis preguntar nada, no pasa nada. Luego seguramente cuando estemos en un espacio más informal, pues nada. Bueno, pues por mi parte nada más. Entonces espero no haberos aburrido mucho, era una hora tempestuosa, pero bueno, gracias.